Como hemos comentado anteriormente, resolver las ecuaciones de la capa límite, a pesar de las simplificaciones que hemos hecho, no siempre es posible. Solo hay solución analítica para casos particulares como flujo laminar y geometrías sencillas como la placa plana. Pero si ya la geometría se complica o el flujo es turbulento, no podemos obtener solución analítica. Lo que vamos a hacer para problemas más complejos pues es recurrir al análisis dimensional y la teoría de semejanza, reduciendo el número de parámetros de estudio a unos pocos números adimensionales. Para ello tenemos dos opciones: o aplicamos el teorema Pi de Buckingham al sistema de ecuaciones diferenciales que hemos visto anteriormente y reducimos a un número de números adimensionales finales, o la otra alternativa, que es la que vamos a plantear aquí, va a ser adimensionalizar directamente las ecuaciones. Para adimensionalizar las ecuaciones se deben introducir una serie de variables adimensionales, que las que hemos escogido son las que tenemos aquí representadas. Y lo que buscamos normalmente es dividir las diferentes variables por otra variable de referencia en el problema. Por ejemplo, la coordenada x y la coordenada y, que son longitudes, pues dividimos por la longitud característica macroscópica del problema, L sub c. Serían estos dos términos. Las variables adimensionales las llamamos con el gorro. X gorro es x adimensional. De esta manera, con esta definición, la variable adimensional está siempre acotada entre 0 y 1, que es lo que se busca habitualmente. La velocidad adimensional horizontal y vertical la dimensionalizamos con las velocidades, con la velocidad macroscópica igualmente, U sub infinito, de tal manera que tanto la velocidad horizontal como vertical adimensional estarían igualmente acotadas entre 0 y 1. Y la temperatura la dimensionalizamos como la diferencia de temperaturas, T menos T sub S dividido por T infinito menos T sub S, de tal manera que igualmente estaría acotado esa temperatura dimensional entre 0 y 1. Y la presión pues la vamos a dimensionar con la energía cinética puesta en juego, densidad por velocidad U sub infinito al cuadrado. De tal manera que dividimos simplemente por magnitudes, velocidades, longitudes, diferencia de temperaturas de referencia. Y al introducir estas variables adimensionales en las ecuaciones, veremos que nos van apareciendo los diferentes números adimensionales. Vamos, por ejemplo, a ver la dimensionalización de la ecuación de conservación de la masa, que es la ecuación más sencilla de todas las que tenemos. Ahí, si yo quiero introducir la velocidad adimensional U, que se define como U dividido U sub infinito, pues la velocidad U sería la velocidad adimensional por U sub infinito, de tal manera que el diferencial de U, es el diferencial que aparece ahí, pues será el diferencial de la velocidad adimensional por U sub infinito. El diferencial de x que tengo aquí, pues si x adimensional es x dividido por la longitud de la placa L, pues x tiene que ser igual a x adimensional por L, diferenciando diferencial de x igual a x adimensional a diferencial de x adimensional por L. De tal manera que el primer término, parcial de u con respecto a x, es igual a u sub infinito dividido por L por la parcial de u adimensional con respecto a x adimensional. Ya tendría el primer término. El segundo razonamos de manera análoga. La componente vertical adimensional es la velocidad vertical dividido por u sub infinito, de tal manera que v es v adimensional por u sub infinito y el diferencial de v sería diferencial de v adimensional por u sub infinito. Y la coordenada y adimensional pues sería y dividido por L, de tal manera que y es igual a y adimensional por la longitud de L. Y diferencial de y sería igual a diferencial de y adimensional por L. Y de esta manera la derivada parcial de la velocidad vertical con respecto a y tiene que ser igual a u sub infinito dividido por L por la derivada parcial de la componente vertical adimensional con respecto a y adimensional. De tal manera que esta ecuación nos queda sacando factor común u sub infinito dividido por L, que multiplica a la parcial de u con respecto a x más la parcial de v con respecto a y
en variables adimensionales. Si esto tiene que ser igual a 0, como la velocidad sub infinito no es 0, pues la ecuación final es este término entre paréntesis igualado a 0. Es decir, la ecuación de conservación de la masa, pues prácticamente nos queda la misma expresión, pero en variables adimensionales, dado que es una ecuación muy sencilla y no aparecen más términos. Sin embargo, si adimensionalizamos, por ejemplo, la ecuación de cantidad de movimiento, vemos que ya aquí sí nos van a ir apareciendo diferentes términos. Porque aquí de esta velocidad u y de esta velocidad u, al adimensionalizar la ecuación, nos quedaría la densidad ρ, que multiplica, de aquí saldría una velocidad y de aquí otra, con lo cual sería u sub infinito al cuadrado, de adimensionalizar la x me sale una L, que multiplica a u adimensional por la parcial de u adimensional con respecto a x adimensional. Lo mismo en el segundo término, de las dos velocidades me sale una velocidad al cuadrado y de la longitud pues una longitud por la velocidad v adimensional por la parcial de u adimensional con respecto a i adimensional. Igual a signo negativo. La presión, recuerdo que la dimensionalizábamos con ρ u infinito al cuadrado y de la x sale una longitud, con lo cual nos quedaría parcial de la presión adimensional con respecto a x adimensional y el término de viscosidad, pues la viscosidad mu, sale una velocidad y al ser derivada segunda, pues del denominador una longitud al cuadrado. Derivada segunda de la velocidad adimensional u con respecto a i adimensional. Donde vemos que aparece ρ por u infinito al cuadrado dividido por L, ρ por u infinito al cuadrado dividido por L, ρ por u infinito al cuadrado dividido por L, de tal manera que si esta ecuación la multiplico por la longitud L y divido por ρ u infinito al cuadrado, la ecuación final que nos queda es la que aparece aquí. Me quedan solo variables adimensionales ya en el término de la izquierda. Término de la derecha ya me queda solo menos la derivada de la presión adimensional con respecto a x. Y el último, el término de viscosidad, es el que queda un poquito diferente. Y aquí nos aparecería que multiplicado por L dividido ρ u infinito al cuadrado y tengo viscosidad por u sub infinito dividido por L al cuadrado. Y multiplicado todo ello por la derivada segunda. Pues bien, en ese último término viscoso, esta L y esta L se anulan, esta velocidad y esta velocidad se anulan, de tal manera que aquí nos queda la inversa del número de Reynolds. Me aparece en la ecuación de cantidad de movimiento ese número adimensional, número de Reynolds, que como sabemos pues es un número que nos va a aparecer en las correlaciones de transferencia de calor por convección. Adimensionalizando la ecuación de conservación de la energía, y esta se deja como ejercicio para que el estudiante lo intente comprobar, se puede ver que lo que nos aparece, los números adimensionales que nos aparecen son número de Reynolds y número de Prandtl, ¿de acuerdo? Que sale asociado al término de conductividad térmica. Y aparece asociado al término del trabajo de las fuerzas viscosas, que todavía estamos reteniendo, pues nos queda esta ecuación, donde aparece un nuevo número adimensional, F, que es el número de Eckert. También aparece el número de Reynolds en el denominador. Ese término representa la generación de energía por disipación viscosa y normalmente es despreciable en la mayoría de las aplicaciones industriales, salvo en caso que tengamos un fluido con una viscosidad muy elevada. Ese número de Eckert que aparece aquí se define de acuerdo a la expresión que tenemos abajo. Representa la relación entre la energía cinética del fluido y su energía interna o capacidad de almacenamiento de energía interna, es decir, velocidad al cuadrado dividido por el calor específico y por la diferencia de temperaturas, T infinito menos T sub S. Ese número de Eckert no suele ser muy grande y como el término que aparece aquí va dividido por el número de Reynolds, que si es grande, pues al final normalmente este término nosotros lo vamos a despreciar ya de aquí en adelante.
Lo hemos retenido hasta llegar a la adimensionalización para presentar este número adimensional, el número de Eckert, pero en principio suele ser un término que en la mayoría de aplicaciones puede ser despreciable. Con lo cual la ecuación de conservación de la energía se nos reduce un poco más. Y las ecuaciones en forma adimensional finales que tendríamos serían estas tres, donde mi objetivo pues al final es determinar la potencia térmica disipada, ¿vale? Y para determinar la potencia disipada pues sabemos que desde una superficie horizontal que está a la temperatura T sub S, y aquí tengo un fluido a la temperatura T infinito, el flujo de calor sabemos que por la ley de Fourier sobre la superficie tiene que ser igual a menos conductividad térmica del fluido por la derivada parcial de la temperatura con respecto a I en igual a 0. Nosotros estamos intentando resolver todas estas ecuaciones desde el principio para obtener este flujo de calor en una posición X determinada. ¿Cómo relacionamos estas ecuaciones adimensionales con esta ecuación que sí tiene sus dimensiones? Pues lógicamente tengo que adimensionalizar esta ecuación de abajo. Si adimensionalizamos esta derivada de la temperatura con respecto a I, nos quedaría, pongo ya la diferencia de temperaturas T sub S menos T infinito, de tal manera que aquí me quedaría signo positivo, dividido por L. Y aquí me quedaría la derivada parcial de θ dimensional con respecto a I adimensional en I adimensional igual a 0. Donde reordenando los términos de la ecuación nos queda Q punto dividido por T sub S menos T infinito por L y dividido por la conductividad térmica del fluido es igual a la derivada parcial de θ dimensional con respecto a I adimensional en I adimensional igual a 0. De esta manera, Q punto por la diferencia de temperatura sería el coeficiente convectivo, que es la definición del coeficiente convectivo H, y H por la longitud característica y dividido por la conductividad térmica del fluido es el número de Nusselt. De tal manera que me queda que el número de Nusselt representa el gradiente de temperaturas adimensional sobre la superficie. Si soy capaz de determinar este gradiente de temperaturas adimensional con el sistema de tres ecuaciones diferenciales que tenemos arriba, obtendríamos el número de Nusselt y al desadimensionalizarlo obtenemos el coeficiente convectivo H que estamos buscando. ¿Vale? Este es el razonamiento que tenemos aquí planteado. De tal manera que vemos que el número de Nusselt local, que es igual al gradiente de temperaturas adimensional, pues depende de la posición X, ¿vale? Porque habría que resolver estas ecuaciones de la posición X adimensional en las que esté. Del número de Reynolds, tengo aquí número de Reynolds, del número de Prandtl, y del gradiente de presiones, ¿vale? La presión también nos influye. Con lo cual el número de Nusselt depende de la geometría, gradiente de presiones, número de Reynolds y números de Prandtl. Pero si calculamos el valor medio del número de Nusselt con el valor medio del coeficiente convectivo a lo largo de toda la longitud de la placa, sería integrar a lo largo de toda la longitud. Con lo cual al integrar a lo largo de toda la longitud, la dependencia con la posición desaparece. Ya no lo tenemos aquí. El número de Nusselt medio obviamente no depende de la posición X. Y además al integrar, si integramos esta derivada de la presión con respecto a X a lo largo de toda la longitud del conducto, a lo largo de toda la longitud de la placa, nos quedaría simplemente la pérdida de carga, la pérdida de presión del fluido a lo largo de toda la longitud que se va desplazando. La pérdida de carga sabemos que depende del número de Reynolds, que ya lo tenemos aquí, y de la rugosidad relativa de esa superficie, es decir, de la geometría. Entonces, para una geometría determinada, esta pérdida de carga total a lo largo de todo el conducto dependería del número de Reynolds simplemente, que ya lo tengo aquí. Con lo cual, esta dependencia de la pérdida de presión a lo largo de la longitud de la placa también desaparece. Con lo cual, el número de Nusselt medio, con el coeficiente de transferencia de calor por convección medio, depende únicamente del número de Reynolds y del número de Prandtl. ¿Vale? Y esta sería la conclusión final a la que llegamos después de analizar las ecuaciones del movimiento y las ecuaciones de la capa límite. Es decir, el número de Nusselt depende únicamente medio para una geometría determinada del número de Reynolds y del número de Prandtl. De esta manera,
¿qué es lo que se hace experimentalmente? Pues cogemos una geometría determinada, que puede ser una placa plana, puede ser un motor, puede ser un coche, puede ser lo que sea. Nosotros lo que yo quiera determinar la transferencia de calor al ambiente. Y se mide experimentalmente el número de Nusselt medio en función del número de Reynolds. Y eso lo puedo hacer para un número de Prandtl determinado y obtendría pues una serie de valores. Por ejemplo, estos serían para un número de Prandtl igual a 1. Variamos la temperatura del fluido y ahora lo hago para un número de Prandtl diferente. Se obtendrán pues unos valores distintos. Prandtl igual a 5, por ejemplo. Y luego pues otro número de Prandtl distinto, lo pintamos en el color azul. Tendríamos Prandtl igual a 10. Y lo que se hace es, con un ajuste de mínimos cuadrados o cualquier otra técnica numérica, buscamos la ecuación, la función que mejor representa ese rango de medidas experimentales. Y tendré mi número de Nusselt en función del número de Reynolds y del número de Prandtl. Esto es válido, ojo, para una geometría. Para cada geometría diferente, cada geometría distinta, hay que hacer un ensayo distinto y tendremos correlaciones distintas. Una correlación vale solo para una geometría. Y también vale solo para, fijaros que aquí tengo un rango de números de Reynolds mínimo y un número de Reynolds máximo. Por eso normalmente las correlaciones que veremos en este tema nos dice siempre que son válidas en un rango de números de Reynolds y en un rango de números de Prandtl, porque el número de Prandtl también varía. Si nos alejamos mucho del rango donde ha sido ajustada la correlación y los datos experimentales, pues obviamente el error puede ser muy grande. Hay que intentar siempre usar la correlación dentro de sus rangos de validez. Entonces, para resolver un problema de convección forzada para una geometría concreta, tendremos una correlación que iremos viendo a lo largo del tema, que me da el número de Nusselt en función del número de Reynolds y del número de Prandtl, que ha sido obtenida normalmente ajustada a resultados experimentales sobre esa geometría. Comprobaremos que las condiciones de nuestro problema entran dentro de los rangos de validez del número de Reynolds y del número de Prandtl, que debe ser lo normal. Obtenemos el número de Nusselt, del número de Nusselt medio despejamos el coeficiente convectivo medio y ya puedo determinar la potencia térmica intercambiada de ese sistema con el entorno. Ese sería el procedimiento habitual para resolver cualquier problema de transferencia de calor por convección. Lo que iremos viendo a lo largo de este tema de convección son las diferentes correlaciones y diferentes geometrías que tenemos. También veremos que hay diferentes correlaciones para régimen laminar o para régimen turbulento. No solo cambiarán las correlaciones en función de la geometría.